Muy bien, buenos días. La Procuración agradece la presencia de todos ustedes en este congreso y la asistencia de los disertantes, bueno, que sabemos que uno viene muy lejos de Francia, Córdoba más cercano y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El tema del panel, voy a ser breve, es el de policía judicial. Un tema que hoy tiene por demás actualidad, sobre todo para los bonaerenses, porque me he enterado que ayer a la tarde ya tiene sanción completa la ley de policía judicial para la provincia de Buenos Aires, lo cual entiendo que va a significar un salto cualitativo en lo que es la investigación penal. En el panel anterior mencionaba uno de los disertantes la importancia que tiene la investigación penal preparatoria, que es en definitiva lo que se va a llevar a juicio. Nosotros tenemos una investigación penal preparatoria en el país, en algunos casos en manos de los fiscales, en otros casos en manos de jueces de instrucción, pero yo creo que, salvo en las dos provincias y ciudad autónoma que tienen policía judicial, en la gran mayoría hay una delegación en las fuerzas de seguridad en lo que hace a la tarea de investigación. En muchos casos le podría decir que es total o parcial, lo cual podríamos decir que el servicio de investigación se encuentra tercerizado, que es nada más que, decimos un poco más elegante, la delegación y con facultades a las fuerzas de investigación que repito, en el panel anterior mencionaba mucho el Código de Joffrey y yo recordaba que creo que en el artículo 414, ¿no? Hace rato que ya no trabajo con el código ese, pero le daba en la instrucción a los comisarios de policía, tenían las mismas facultades que los jueces de instrucción, salvo que no podían dictar determinados actos procesales como disponer la excarcelación, dictar la prisión preventiva o dictar el sobreseimiento. Es decir, que la instrucción era total. Esto ha traído algunas dificultades en casos puntuales y no tan puntuales. En este momento, bueno, nuestros hermanos de la provincia de Santa Fe están atravesando una situación difícil, incluso que hasta a nivel político. El hecho de tener ya delegado, tercerizada la investigación, lleva a que los que investigan tengan otros jefes, a pesar de que están a disposición de los fiscales, tengan otros jefes, porque dependen de un ministerio, de un ministro, donde son los que le pagan el sueldo, son los que disponen los ascensos y en muchos casos los que disponen los traslados. No va a ser la primera vez que hay una investigación compleja, que lleva meses, y cuando la torta ya estamos a punto de sacarla del horno, resulta que el investigador que la tenía fue trasladado a 200, 300, 400 kilómetros de distancia y tiene que venir otro a ponerse al tanto de la investigación. Es decir, ha traído ciertos inconvenientes y dolores de cabeza. Hoy empieza un desafío en la provincia de Buenos Aires. Por suerte tenemos ya algunos antecedentes de policía judicial, como el caso de Córdoba, o hace poco ya en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde, por supuesto, recurriremos en busca a veces de ayuda, pero según el texto de la ley, policía judicial va a depender del Ministerio Público, integra el Poder Judicial, se nos van a plantear algunas cuestiones que quizás surjan de este panel, la relación de la policía judicial con los fiscales, la relación de la policía judicial con las fuerzas de seguridad, porque se va a tener que seguir trabajando con las fuerzas de seguridad, sobre todo que la implementación va a ser paulatina, es decir, que vamos a tener dos policías, una policía judicial que va a tener otra denominación y la policía judicial o en función judicial, la policía de seguridad en función judicial. Es decir, vamos a tener que jugar en esta relación y como miembros del Poder Judicial, estos futuros integrantes de la Policía Judicial, bueno, preguntamos, ¿se le va a aplicar el Estatuto 2300
van a tener un horario acotado de 6 horas, es decir, que a las 14 horas se van a ir, o vamos a trabajar sábado y domingo, o a la hora en que los hechos se sucedan y tengan que concurrir. Es decir, hoy empieza un gran desafío. Hay que implementar ya en unos meses en la provincia de Buenos Aires la policía de seguridad. Perdón, la policía judicial. Es un momento donde, fíjense ustedes cómo a veces coinciden las cosas. Este es un tema que nosotros lo venimos ya en Procuración trabajando ya hace unos meses, con distintos proyectos que iban y venían. Y bueno, tiene sanción completa en el día de ayer a la tarde. Y hoy justamente tenemos este panel. Así que espero, y no, yo ya no le doy más la lata, no vinieron a escucharme a mí, ya lo sé. Pero bueno, espero que de nuestros conferencistas y de las preguntas de ustedes podamos ir aclarando o echando luz en algunas cosas que se nos van a venir y que creo que es el fin de todo congreso, es decir, poder tratar temas que vamos a tener en el futuro. Yo ya no los entretengo más y le voy a pasar la palabra al doctor Bestar, que nos va a hablar de la experiencia en Francia de la Policía Judicial. Muchas gracias, doctor. Muy buenos días a todos y quería aprovechar la oportunidad para agradecer a la doctora María del Carmen Falvo por su muy amable invitación y por la excelente organización de este evento. Pero como lo pueden constatar, encuentro algunas dificultades con la lengua de Cervantes. Y como decía un experto alemán que yo encontré en una reunión internacional, este experto decía a propósito del idioma francés: adoro vuestro idioma, es como mi esposa, pero como mi esposa no la puedo dominar. Entonces pido el perdón por mis faltas y gracias a la indulgencia de todos ustedes trataré de continuar en español. La relación entre policía y justicia en cada país del mundo es una preocupación permanente que da lugar a discusiones fundamentales hoy día en el periódico. Estas discusiones fundamentales porque son los derechos humanos que están en causa. Recuerden esta evocación: la justicia sin la fuerza es debilidad y la policía sin derecho es tiranía. Un buen funcionamiento de la justicia resulta necesariamente de una exacta, equilibrada asociación de ambas fuerzas, policía y justicia. Cada una necesita al otro. Es un atelaje que tira del carro de la justicia. Y como en cada atelaje debe tener no diré un caballo, pero un elemento que impulsa el rumbo y la velocidad. Al inverso, cada uno puede tirar en diferentes direcciones y la meta común, es decir, la lucha contra el delito, pues evocamos el sistema criminal hoy día, puede ser no alcanzado. El elemento director en la asociación policía-justicia es la justicia, si no, los derechos y garantías jurídicos no son respetados. O por lo menos hay un riesgo que no lo sean. Diciendo eso, no pongo en duda a priori de cualquier manera la competencia profesional, jurídica de las fuerzas policiales, tampoco sus valores morales. Tienen que actuar en un contexto muy difícil, a menudo peligroso, y tienen que actuar en el respeto de las personas y de sus derechos. Y en la gran mayoría de las veces se pasa como así. Pero
no son encargadas de garantizar la expresión y el respeto de los derechos y libertades individuales. Es la justicia que interviene por eso. En la asociación policía-justicia es la justicia que tiene que adelantarse a la policía y que tiene que salir con la suya. Bueno, vamos a ver cómo eso funciona, o tal vez no funciona, no sé, pero funciona, de mi punto de vista, funciona en el sistema penal francés. La misión de la policía judicial es constatar las infracciones a la ley penal, recoger las pruebas, buscar a los autores. Es una definición clásica que está en el Código de Procedimiento Penal al artículo 14. Pero el ejercicio de dicha misión plantea dos cuestiones: la vigilancia del trabajo de la policía judicial y el modo de acción. La vigilancia. El ejercicio de la policía judicial necesita poderes exorbitantes del derecho común contra personas y bienes. Y hay naturalmente posibilidades de vulnerar los derechos, las libertades individuales. Entonces es indispensable controlar el buen uso de estos poderes, y es el Poder Judicial que está encargado de hacerlo. Existen dos formas de control: un control a priori y un control a posteriori. El control a priori, en este caso, la autoridad de investigación va a ser presente a lo largo de la investigación. El procurador, o tal vez el juez de instrucción, porque conocemos dos autoridades de perseguimiento, un procurador y un juez de instrucción. El procurador podrá iniciar la indagación, podrá dar instrucciones para modificar o orientar su curso, o a veces dirigir verdaderamente el caso. Se tratará de una vigilancia dinámica sobre el fondo y la forma de las investigaciones. El control a posteriori es diferente. El juez verificará o el procurador verificará que las investigaciones han sido conformes con las reglas de derecho. Se tratará de un control pasivo consagrado al respeto de las formas jurídicas. El modo de acción: cómo la policía judicial va a llevar las indagaciones, de manera autónoma o con el apoyo de la autoridad judicial o bajo la dirección del fiscal o del juez de instrucción. El modo de acción, naturalmente, tiene una influencia sobre la vigilancia, pero sin automatismo. Es decir, que una policía, un servicio de policía, puede ser correctamente controlado y actuar de manera autónoma. Y al inverso, otro servicio de policía dependerá en los textos estrechamente en su actividad del Poder Judicial, pero el control estará más aparente que efectivo. ¿Cuál es el sistema francés? El sistema francés es una intervención a priori sobre la actividad de la policía judicial. La definición es la siguiente: la policía judicial está dirigida por el procurador de la República o el juez de instrucción si hay una información judicial. La policía judicial está vigilada en su funcionamiento por el procurador general y la policía judicial está controlada
en su funcionamiento por la Cámara de Instrucción de la Corte de Apelación. Eso es el sistema. ¿Por qué este sistema, que está caracterizado por una fuerte presencia de la autoridad judicial sobre la policía judicial? Por razones jurídicas, es decir, la necesidad constitucional de promover la autoridad de la justicia sobre la policía, y también la organización de nuestras fuerzas de policía, porque nosotros tenemos una organización un poco complicada, a la vez simple, sencilla y complicada, yo diré a la francesa. Pero estamos muy acostumbrados a esta organización. Principalmente tenemos dos cuerpos que participan al ejercicio de la policía judicial. La Policía Nacional, que es un cuerpo civil, y la Gendarmería Nacional, que es un cuerpo con un estatuto militar. Pero ambos, dependen ahora del Ministerio del Interior. Es decir, que es una dependencia orgánica por el reclutamiento, por la gestión administrativa, por la carrera, pero naturalmente, funcionalmente, en los actos de policía judicial, los oficiales de policía judicial dependen de la autoridad judicial, es decir, la fiscalía o los jueces de instrucción. Y en este sistema, salvo aparte los servicios especializados de policía judicial, pero por la delincuencia importante, tenemos una mayoría del cuerpo de la policía o de la gendarmería que los miembros pueden actuar en el campo de la policía administrativa, por ejemplo, la seguridad en las calles, etc., y pueden actuar en el marco de la policía judicial. Según el tipo de acto, un funcionario dependerá de una autoridad diferente. Entonces, un oficial de policía judicial tiene dos jerarquías y estas dos jerarquías no se cruzan, son independientes. Entonces, es indispensable que el desarrollo de una investigación sea colocado desde el principio hasta el fin bajo la autoridad y el control de su autoridad natural, es decir, el Poder Judicial, para, naturalmente, impedir cualquier intervención administrativa, entonces intervención política. Vamos a ver en 3 capítulos la dirección de la policía judicial, la diligencia y el control. La dirección de la policía judicial. 2 autoridades, yo le he dicho, el fiscal y el juez de instrucción. Pero la casi totalidad de los asuntos penales, 96%, son dirigidas por el fiscal. Pero en Francia, el juez de instrucción interviene solamente por 4 o 5% de los asuntos, es decir, necesariamente los asuntos criminales y los casos muy complejos, cuando el fiscal estima que es necesario llevar el caso a un juez de instrucción. Pero actualmente los fiscales tienen los mismos poderes, las mismas atribuciones que los jueces de instrucción. Entonces pensamos que no vale la pena de mantener actualmente el juez de instrucción, porque el fiscal puede hacer exactamente la misma cosa. Naturalmente, hay un juez de las libertades y de la detención que tiene que autorizar
los actos importantes, por ejemplo las escuchas telefónicas, las perquisiciones, etc. ¿Cuáles son los oficiales y agentes de policía judicial? Muy rápidamente, los oficiales son, por naturaleza, los oficiales de la gendarmería o los comisarios de policía, o los otros que tienen a lo menos 3 años de antigüedad, que son nombrados por los ministros del Interior, la carrera, y el ministro de la Justicia por los actos de policía judicial. Y en todo tenemos 27.000 oficiales de policía judicial en la gendarmería y 20.000 en la policía. Pero el hecho de tener la calidad de OPJ no está suficiente para ejercerla. Hay que estar asignado a un empleo necesitando este ejercicio. También se necesita una habilitación del fiscal general de la Corte de Apelación. 2 cosas. Los agentes de policía judicial, muy rápidamente, son otros funcionarios que no pertenecen a la policía o que no tienen la calificación de OPJ. Y existen otros funcionarios que no pertenecen a la Gendarmería o a la Policía Nacional, pero que pueden actuar en el campo de la policía judicial, por ejemplo la aduana o los servicios fiscales. Son funcionarios que pueden hacer investigaciones de policía judicial bajo la autoridad, la dirección del procurador de la República. Pero cuando yo digo la dirección de la policía judicial por el procurador, bueno, pero ¿qué significa exactamente dirigir la policía judicial? Porque naturalmente los oficiales de policía judicial tienen un cierto margen de maniobra. La función de dirección se manifiesta de varios modos. Primero, trasladarse en los lugares de la infracción. Y por eso, naturalmente, el fiscal tiene que ser avisado de cada infracción grave. Pero él debe ir a los lugares de la infracción y la llegada del fiscal desiste el OPJ y él puede cumplir todos los actos de policía judicial. 2. Es un poder importante del fiscal. Es la preferencia del servicio que va a investigar. Es decir, que el fiscal en los lugares, si él piensa que el servicio que ha sido el primero en los lugares no tiene suficiente de medios o de capacidad para instruir, él va a nombrar otro servicio que puede ser de policía o de gendarmería. Entonces, este poder muy importante implica la posibilidad de desistir el servicio primeramente competente. 3. Dirigir es también dar instrucciones sobre la orientación de la indagación, sobre las primeras medidas, incautaciones, autopsia, etcétera, etcétera. 4. El derecho exclusivo de comunicación con la prensa. Tenemos el secreto de la investigación y la policía no debe comunicar con la prensa. Es solamente el procurador de la República, no el juez de instrucción, que puede comunicar porque no haya apreciaciones mediáticas, etcétera, que pueden ir al contrario de la presunción de inocencia. 5. El seguimiento de las investigaciones. El fiscal, los despachos de la fiscalía pueden seguir de semana a semana, semana después semana, el curso de las investigaciones. Y el fiscal determina el plazo de una indagación que acaba de ordenar. Y el OPJ, cuando el OPJ ha iniciado de su propio motivo una investigación,
él debe dar cuenta de la situación de esta investigación en un plazo de 6 meses. 6, autorización del fiscal por la ejecución de diversos actos, etc. Bueno, seguimos rápidamente para evitar el cartón rojo. El sistema francés de dirección de la policía judicial por el fiscal puede ser caracterizado como una organización dualista de inteligencia y de complementariedad. Inteligencia porque cada uno comprende, entiende muy bien que la justicia tiene que impulsar, tiene que dirigir la investigación, y la policía entiende muy bien que ella tiene que poseer, que tiene que hacer todas las medidas, tomar todas las medidas técnicas de la investigación. Y en los casos delicados, la asociación policía-justicia es una garantía futura por el policía, pues en caso de dificultad, el policía puede arguir que sus decisiones jurídicas importantes han sido formalizadas por el fiscal. Si hay problema, el policía va a decir, pero el jefe de la investigación es el fiscal. Entonces, ha formalizado este punto. Diligencia sobre la policía judicial. Es una responsabilidad, la dirección es una cosa, pero después la vigilancia y el control. La vigilancia es una responsabilidad del fiscal general, del procurador general, de la Corte de Apelación, que se ejerce por la entrega de una habilitación, por la notación del oficial de policía judicial y por la intervención de sanciones disciplinarias. La habilitación, hemos hablado de la habilitación, el fiscal general puede otorgarla o rehusarla. Por diversos casos, naturalmente, hay una posibilidad de recursos contra esta decisión. La notación. La notación, los OPJ son notados cada año. El procurador de la República del tribunal hace propuestas porque él conoce bien sus OPJ, pero es el fiscal general que hace la notación. Y la ley estipula que la notación del fiscal general debe ser tomada en cuenta para toda decisión. Es natural porque es el ministro del Interior que va a proceder al ascenso del policía. Él tiene que tomar en cuenta la notación del fiscal general, que sea una buena notación o una mala notación. La disciplina. El poder disciplinario del fiscal general se ejerce por el intermedio de la habilitación. En caso de falta judicial o de falta personal, por ejemplo, un policía que sería borracho, él puede suspender la habilitación por un máximo de 2 años y él puede también retirar la habilitación. Es una sanción grave por un OPJ y por la administración. Porque la administración que tiene un policía que está habilitado para hacer actos de policía judicial, con una decisión de supresión, la administración tiene que afectar esta policía o esta gendarme en un puesto administrativo, porque él no puede hacer definitivamente actos de policía judicial. Ejemplo de suspensión, el gendarme que abusa de su autoridad para constatar una infracción de tráfico automóvil sin estar asignado en un servicio competente. Ejemplo de retirada, el gendarme que utiliza por razones privadas una requisitoria autorizando escuchas telefónicas. El control de la policía judicial. Este control está ejercido por la Cámara de Instrucción de la Corte de Apelación. El papel de la Cámara de Instrucción es cancelar o confirmar actos del juez de instrucción
y también tiene un poder propio para controlar y sancionar los oficiales de policía judicial. Igualmente, los agentes de policía judicial y los agentes de policía judicial adjuntos. El caso está transmitido por el fiscal general o por el presidente de la Cámara, que en un proceso, en un procedimiento, va a constatar una falta. La Cámara puede prohibir el ejercicio de la función de OPJ temporalmente o definitivamente, como el fiscal general, pero la Cámara puede prohibir la función en el territorio, todo el territorio nacional. El Procurador General puede solamente prohibir la función de OPJ en el territorio de su Corte de Apelación. Tenemos un caso un poco célebre, un poco famoso, es la retirada durante 6 meses por la Cámara de Instrucción de París del ejercicio de la función al director de la Policía Judicial de París, que había rehusado hacer un registro ordenada por un juez de instrucción. Para ser eficaz se necesita tener algunas reglas de deontología. Hay un código de deontología por la Policía Nacional y un contexto de práctica y de textos por la Gendarmería. Y desde 2011 tenemos el Defensor de los Derechos. No es una defensa pública como aquí, es el Defensor de los Derechos. Tiene que examinar las quejas, las denuncias de las personas para hacer investigaciones y decir a la administración que hay problemas con tal o tal servicio. Las perspectivas de modificación o de mejoración de la Policía Judicial. Siempre se puede mejorar el funcionamiento de la Policía Judicial, que sea por la búsqueda de un mejor equilibrio entre derechos y deberes de los investigadores. Ha sido el caso por una ley de 2011, se tratando de la retención policial. Es lo que llamamos la garde à vue, la guarda a la disposición de la policía durante 24 horas, un máximo, y después este periodo puede ser prorrogada por el Procurador de la República por un plazo de 24 horas. O mejoración por una aumentación del control de la autoridad judicial. Un mejor equilibrio de la investigación sería de reducir el margen de iniciativa del investigador en el marco de la retención policial, de la garde à vue. La idea es prohibir al policía interrogar a la persona cuando existen o aparecen indicios importantes, para evitar lo que llamamos la aparición de una verdad policial, fundada bajo la confesión. Y esta verdad policial a veces son problemas, porque después es verdad o no verdad, pero la persona viene a decir durante 24 horas o 48 horas yo he sido confrontado a la policía solo y yo he hecho confesiones, pero no, son falsas confesiones. Hemos mejorado mucho el régimen de la garde à vue. Por ejemplo, ahora los abogados pueden asistir a las personas, pueden asistir a las audiciones de las personas durante el plazo de garde à vue y por los menores y por los crímenes, las audiciones son filmadas y registradas. El deseo sería llevar a una implicación precoz de la autoridad judicial, audición contradictoria de la persona ante un tribunal de instrucción, un reforzamiento del control judicial.
podríamos hacer incorporar la policía judicial al Ministerio de la Justicia, naturalmente, pero sería necesario incorporar más o menos 40.000 oficiales de policía judicial. Es muy difícil, por razones de organización y de funcionamiento, porque habría una división de las administraciones de policía administrativa y de policía judicial, con una policía administrativa dependiente del ministro del Interior, una policía judicial dependiente del ministro de la Justicia. No podemos hacerlo y no deseamos hacerlo. Ni una mayoría de magistrados ni una mayoría de policía. Pero hay una otra posibilidad, sería que la justicia se apropia la disposición de los medios necesarios para llevar a cabo la indagación, porque naturalmente es el ministro del Interior que da los medios humanos o materiales a los investigadores nombrados por el fiscal. Hay una posibilidad de dificultad. Si un ministro del Interior no puede pasarse, naturalmente, pero teóricamente, si un ministro del Interior quiere empezar a crear dificultades en una investigación de justicia, él puede rehusar todos los medios necesarios para hacer la investigación. Otra posibilidad de mejoración, la supresión del juez de instrucción. Yo he dicho por qué. Hay ventajas en el funcionamiento de la justicia, de mi punto de vista, naturalmente. Pero hay ventajas en el ejercicio de la autoridad sobre la policía judicial. Porque la policía judicial puede tener en una misma cosa, en un mismo caso, dos autoridades. Primero el fiscal, y si el fiscal abre una información judicial, el juez de instrucción. Y naturalmente un mismo oficial de policía judicial sabe que cuando tenemos dos autoridades hay una falta de autoridad finalmente. 4. Pero tal reforma que ha sido ya proyectada en Francia involucraría a reforzar las garantías estatutarias de independencia de los fiscales. Actualmente, los procuradores generales, los procuradores de los tribunales, los miembros de la Fiscalía son nombrados por el presidente de la República después de un aviso del Consejo Superior de la Magistratura. Es un aviso simple y las propuestas de nombrada son hechas por el ministro de la Justicia. Naturalmente, para evitar una sospecha de dependencia del poder político, es una sospecha de apariencia, pero es una sospecha, es la filosofía de la apariencia. Las propuestas podrían proceder del Consejo Superior de la Magistratura, como por los jueces, y el aviso del Consejo Superior podría ser un aviso conforme que la autoridad política debería seguir. Pero actualmente el presidente de la República y el presidente había dicho que se había comprometido a seguir todos los avisos del Consejo Superior de la Magistratura por los nombrados de los magistrados de la Fiscalía. Yo he evitado el cartoncito. Y la conclusión, la vinculación entre Fiscalía y Policía Judicial en nuestro país funciona bastante bien. Los fiscales, los policías, en sus mayorías, naturalmente, no se quejan. Tenemos resultados significativos, que sea el porcentaje de elucidación de los crímenes y delitos o la tasa de respuesta penal, una media de 900%. Es decir, que 9 casos bajo 10
transmitidos al Ministerio Público, reciben una solución proporcionada a la gravedad de los hechos y a la personalidad de los autores. Y yo diré finalmente que las dos bases de funcionamiento en un sistema que está a la vez simple, sencillo y un poco complicado son una confianza recíproca y un respeto mutuo entre la Fiscalía y la Policía. Muchas gracias por su atención.